Buenos días, compañeros, compañeras. Buenos días, Hernán. Mi nombre es Juan Camilo Quesada. El día de hoy, entonces, vamos a estar acompañándolos y acompañándolas en la clase número 9 del diploma. Esta clase tiene por nombre Disputas en torno al valor en los territorios rurales entre agricultura familiar y economías ilegales. En principio, yo les voy a contar un poco de las particularidades de la producción de valor en el espacio rural del suroccidente colombiano, sobre la cordillera de los Andes, cerca de la frontera con el Ecuador, ¿no? Vamos entonces, bueno, para este relevamiento, entonces tenemos como un par de fuentes importantes bibliográficas. Una que es mi tesina de maestría en desarrollo territorial rural en Flaxo, Ecuador, donde hago un relevamiento de la incidencia de las políticas públicas en la producción de este espacio rural en el suroccidente, concretamente el municipio de Los Andes, Nariño. Y también, si bien la bibliografía general de la economía popular es un eje central de esta presentación, aquí nos concentramos un poco en las últimas producciones realizadas por Alexander Roig, en donde la economía popular lo que busca es garantizar derechos, ¿no? Se me escapa ahora en este momento el título concreto del texto, pero ya lo recordaré y se los diré más adelante. Bueno, nada, entonces comenzamos. ¿Cómo hago para poner la presentación? Entonces, gracias. Entonces, bueno, como les dije hace un momentito, esta primera parte de la presentación tiene un título muy general que se llama Producción de valor en el espacio rural, y ya van a ver ustedes por qué tiene un título tan general. Ahí tenemos una foto de una carroza de las ferias, una foto tomada en la Feria Campesina y Minera del año 2021 en el municipio de Los Andes, al suroccidente de Colombia, en el departamento de Nariño. Ustedes ven ahí que la carroza lo que muestra es dos cosas, ¿no? Una persona amasando una harina, cualquiera que sea ella, y otra persona recogiendo café, ¿no? Eso es lo que muestra la imagen. Básicamente lo que busca, hay tres preguntas que nos funcionan como disparadores o disparadoras de cómo entender la producción de valor en el espacio rural. Y si bien son tres preguntas generales, nos van a llevar hacia las particularidades de la producción de valor, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo entender el comportamiento económico en un espacio concreto o en general? ¿Cómo entender el comportamiento económico en el espacio rural, visto, digamos, como la contraposición de lo urbano en general? Yo hago esta división entre rural y urbano en signo de pregunta, porque es precisamente una de las diferenciaciones analíticas de las que yo me distancio, de que hay una producción de valor distinta o que funciona de manera distinta en lo general, en lo rural y en lo urbano, más allá y para eso sirve la tercera pregunta, cómo entender analíticamente las particularidades de cada espacio. Entonces tenemos la pregunta por cómo entender el comportamiento económico general, cómo entenderlo en medio de estas diferenciaciones difusas de lo rural y lo urbano, pero cómo aprovechar esas particularidades analíticas para comprender la producción de valor y el comportamiento económico en general. Para eso, entonces, lo primero que les propongo es que hagamos un recorrido muy rápido por qué es el valor y qué se entiende por valor, ¿no? Esta diapositiva, entonces, lo que intenta mostrar es dos caminos bajo los cuales se comprende lo que es la producción de valor, ¿no? En general, desde que Adam Smith, por allá en los 1700, hablara de que en el capitalismo hay tres clases, que es uno de sus principales avances en teóricos, ¿no? Él describe tres clases en la producción dentro del capitalismo,
trabajadores, propietarios y rentistas, ¿no? Y es la primera vez también que alguien describe la forma en la que esas tres clases subsisten. Para los trabajadores, la forma de subsistir es, para la clase trabajadora, la forma de subsistir es el trabajo. Sin embargo, la producción de valor se mueve de formas distintas desde el primer postulado smithiano, ¿no? Hay dos escuelas. Por un lado, sale la escuela, digamos, de economía política más clásica, lo que se llama también la escuela Ricardo Marxiana, en donde se toman como base, se toma como base la existencia de las tres clases, de estas primeras tres clases descritas por Adam Smith, en donde el valor de las mercancías es producto de una relación social, es decir, entre trabajadores, propietarios y rentistas hay unas relaciones sociales de interdependencia que crean un valor. Para Marx, este valor entonces solamente puede ser comprendido de manera relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Que yo solamente puedo conocer el valor de una mercancía producida en relación con otra. Y la forma de medir esa relación entre mercancías es el trabajo, la cantidad de trabajo imprimida en esa mercancía producida. ¿Sí? Por eso es una relación social. Porque el trabajo es, porque como volviendo un poquito a Smith, el trabajo es una relación interdependiente entre las clases sociales. Esto es un brochazo muy grande, solamente de esa manera ilustrativa, para que tengamos claro un poquito desde dónde estoy hablando yo. Y por el otro lado está la escuela malthusiana, que es la escuela más clásica, en donde el valor es solamente un momento en la relación entre oferta y demanda. Es decir, el valor es un momento del mercado, del comportamiento mercantil. Aquí entonces hay como varias escuelas, por un lado, digamos, varias escuelas que surgen de ella también. Están los chumpeterianos y que ahora también hay neochumpeterianos, que son un poco los que hablan de la necesidad de crear clústeres o cadenas productivas para el desarrollo rural, por ejemplo. Esto es una escuela muy en boga en la actualidad de las propuestas de desarrollo rural, que en América Latina el RIMISP es uno de los centros de pensamiento que promueve este tipo de estrategias de desarrollo rural y también hace parte de esta escuela, eso que ahora llaman la escuela austríaca, eh, con exponentes bastante complejos en el sur del continente y que es lo mismo que, digamos también para reducirlo un poco, lo mismo que llamamos neoliberalismo, ¿no? Que también propone un comportamiento social que se ajuste a las leyes de la oferta y la demanda. Entonces, ahí están las dos diferencias de cómo se concibe el valor. El valor en la escuela Ricardo Marxiana lo produce el trabajo, por eso la pregunta en el centro y el trabajo. Lo produce el trabajo como relación social y en la escuela malthusiana el trabajo es simplemente un factor de producción que ajustado a las leyes de oferta-demanda se convierte en un coste de la mercancía producida, ¿no? Entonces, tenemos como tres postulados principales, producto de esta revisión inicial de lo que es el valor. El trabajo produce el valor, produce mercancías. Nosotros aquí nos afiliamos a lo que en principio llamamos la escuela Ricardo Marxiana, en donde entendemos que el trabajo es una relación social. Por ende, el trabajo hace parte de las relaciones sociales que producen valor y la economía, entonces, o la producción es una relación social. No hay forma de poder comprender a la economía como, como una dimensión externa al comportamiento social de las sociedades en general. Esos son los tres postulados desde los que estoy hablando yo en este momento, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se evidencia o entonces qué pregunta hacemos nosotros para poder avanzar sobre cómo se produce el espacio? Entonces, cómo se produce el valor? ¿Cómo se evidencia la producción de valor en el espacio rural? Haciendo un acercamiento a las particularidades del municipio de Los Andes, Nariño. ¿Sí? En este caso, digamos, metodológicamente hablando, sería importante señalar que si bien
el espacio rural y el espacio rural del municipio de Los Andes es el lugar donde observamos o donde pretendemos comprender cómo se produce el valor en el espacio rural, no es analíticamente distinto, sino que simplemente es una forma de expresión de la singularidad, ¿no? No es, como se produce aquí, no es único, sino que aquí se expresan unas dinámicas que hay que revisarlas con las particularidades de los otros lugares, pero que en general mueven dinámicas similares, ¿no? En esa medida, entonces, ¿cómo se produce? Y para saber cómo se produce hay que saber quiénes están y cómo están en el espacio del municipio de Los Andes, que uno podría extenderlo a todo lo que en la región y quienes conozcan esta región en Colombia o en el Ecuador, por ejemplo, en el norte del Ecuador, que hay una vida muy conectada, esta puede ser, digamos, extenderse a 5 o 6 municipios de lo que se llama la subregión del Huambuyaco y Cordillera, ¿no? Todo esto en el suroccidente sobre los Andes en el departamento de Nariño. ¿Quiénes están? Tenemos por un lado el Estado como un gran actor, ¿no? Presente en todo el espacio. Están también los entes privados y ONGs que tienen presencia en el municipio de Los Andes y en la subregión en general, y productores rurales. ¿Qué características tiene cada uno? Entonces, el Estado, si bien, digamos, de presente hay un poder ejecutivo en las alcaldías municipales, hay un poder, hay unos poderes como las asambleas, como los cabildos, unas formas de participación propias como las de los cabildos abiertos, etcétera. El Estado está presente sobre todo a partir de la generación de políticas públicas que tienen incidencia en el territorio, ¿no? Estas políticas públicas además también contienen unos planes estratégicos. En este caso, el Estado ha estado presente en este lugar del territorio colombiano hasta hace por lo menos un año. Eso ha venido cambiando desde la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Estuvo presente en el territorio bajo dos tipos de políticas públicas principales. Por un lado, la política nacional de consolidación territorial, que eso se transformó en las áreas de desarrollo rural después del 2016 y los acuerdos de terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC, y ligado a ello entonces los planes estratégicos nacionales que en el territorio están ligados a la generación de las hidroeléctricas del Patía. El Patía es un río muy importante de conexión de esa parte del país con el Pacífico, ¿no? Y además digamos, tiene una función específica dentro del comercio del narcotráfico. Por el otro lado están los entes privados y las ONGs que pueden ser, que en este caso pueden ser, su papel puede estar en la ejecución de políticas públicas, quienes se encargaron de la ejecución del Plan Nacional de Consolidación Territorial fue la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DC, y por ejemplo también está la Federación Nacional de Cafeteros, también que desde los primeros años del siglo XXI estuvo presente con el programa Coffee de Starbucks para producción de café. Es un programa de certificación de producción de café. Y ahora, desde más o menos el 2011, 2012, con el programa Nespresso, también un programa de certificación de producción de café que, claro, uno era de Starbucks y el otro es de Nestlé. Pero digamos que los entes privados y las ONGs tienen una presencia en el territorio un poquito más dinámica, ¿no? Están, no están, están acá, se mueven para otro municipio, vuelven, ¿no? Y están los productores rurales que principalmente tienen su forma material es a partir del minifundio, propiedades no mayores a 5 hectáreas, que en este caso para el municipio de Los Andes en general no son superiores a 2,5 hectáreas, en donde deciden
ya lo vamos a ver más adelante, de acuerdo a momentos específicos, producir café, café y coca para cocaína, o café y tener una beta para la explotación de oro, ¿no? Y se mueven principalmente para la producción de mercancías o de productos que salen al mercado dentro del café, la coca para cocaína y oro. En esta región no hay mucha presencia de laboratorios donde ya se procesa la cocaína. En general, la coca se produce, se comercializa la hoja y la hoja va por esta vía fluvial que les nombré ahora, por el Patía, hacia el Pacífico, hacia la selva del Pacífico, y ahí están, ¿no?, ubicados los principales laboratorios, ¿no? Esto tiene también todo un comportamiento propio de cómo funciona el capitalismo. ¿Qué determina cómo se produce? ¿No? ¿Qué determina cómo se produce en la región? Ahí hay tres fotos que ustedes ven. En, en la primera foto de la izquierda, de la esquina izquierda, lo que ustedes ven un poquitito, un verde distinto a orillas de ese río que está ahí. Ese río que pasa por ahí se llama el río Pacual, que desemboca en el río, se me escapó el nombre ahora. En el río, no, ya me voy a acordar. Desemboca en otro río que unos kilómetros más adelante desemboca en el río Patía. Bien, el Guaitara. El Guaitara es un río que nace en el Ecuador y pasa por esta parte de Colombia. Entonces, el Pacual desemboca en el Guaitara y el Guaitara en el Patía. Y ese verde que ustedes ven ahí en la imagen es cultivos de coca. Son cultivos de coca, ¿no? Pero ahí también hay cacao, hay un poquito de café, hay un poquito de plátano, ¿no? La imagen del centro que ustedes la ven un poco más alta altitudinalmente, geográficamente hablando. Eh, Ustedes ven ahí un cultivo de plátano, pero es un cultivo de plátano que funciona como sombrío para el café, y en la derecha ven una mina de beneficio de oro. Entonces, ¿de qué determina cómo se produce? ¿No? Por un lado, el acceso a las condiciones de producción. O'Connor, entonces, en el 2001, recoge del marxismo este concepto de condiciones de producción que hace referencia a la posibilidad de acceder al trabajo, por un lado, a la tierra, decía el marxismo, en este caso O'Connor dice elementos naturales, que es lo que en otros ámbitos se conoce como los recursos naturales, qué acceso tenemos a agua, a tierra, a buenas condiciones climáticas. Y además, una tercera condición de producción es la infraestructura social y productiva, ¿no? Las dinámicas macro de la economía tienen una incidencia sobre este acceso a las condiciones de producción. Por un lado, cuando la coca está de buen precio, pues los trabajadores prefieren ser contratados o trabajar o cultivar en sus tierras coca para vender la hoja de coca. Ese es un proceso, por ejemplo, que ahora está cerrando una de sus fases, ¿no? Hasta hace un año, por lo menos, hasta la llegada del gobierno Petro, había un boom de la coca como yo hacía mucho tiempo no, yo nunca lo había visto. Yo viví en esta región 2 años y nunca vi tanta coca como vi en el 2001, porque la coca estaba de muy buen valor, ¿no? Y era una forma de traer dinero a la región. Y además entonces había acceso a los entornos naturales. Fíjense que ese valle que ustedes ven ahí es bastante poco accesible. Quiere decir que las posibilidades de que el Estado llegue ahí son pocas, o llegue a hacer control de los cultivos de coca considerados ilegales son pocas. Y además hay una cercanía con otras regiones del país, el piedemonte amazónico en Putumayo y en el Caquetá, donde la gente que vivía aquí ha tenido permanente contacto desde hace muchos años e intercambio de conocimientos para el cultivo de la coca, razón por la que hay una infraestructura social y productiva que se ha ido formando a través del tiempo, ¿no? Igual con la producción de oro. ¿Se acuerdan que en la primera imagen yo les decía las ferias campesinas y mineras? El beneficio de oro es una actividad considerada tradicional del campesino de los Andes, ¿no? Igualmente el café, la producción de café, fíjense en la imagen, en la imagen de la carroza,
cuando devuelvan el video, fíjense en la imagen de la carroza, que hay un tipo que está recogiendo café, un campesino, ¿no? Entonces, el buen precio en el mercado de cada una de estas actividades va a determinar en parte que se cultive coca, que se cultive café o que se beneficie oro principalmente, ¿no? Pero además, como les he venido diciendo, hay una parte de la legitimación de eso que se produce que está afuera de la dinámica del mercado, ¿no? Que está afuera de la dinámica de la oferta y la demanda. Y es cómo legitimo yo mi decisión de producir una u otra cosa, pero esta no es ni siquiera una legitimación individual, esta es una legitimación de carácter colectivo, ¿sí? Si bien los campesinos de la zona conocen plenamente que el cultivo de coca es ilegal en Colombia, ellos deciden cultivar coca porque no hay forma de subsistir de otro modo. El café no tiene buen precio, el oro no tiene buen precio, ¿no? Entonces, hay una legitimación del acceso, de la decisión de producir coca, pero inclusive hay gente que ha producido coca y se ha retirado de la producción porque saben que es ilegal, pero además consideran que no es bueno, pero no es bueno tanto porque la cocaína haga daño, sino porque como saben que la cocaína hace daño y ellos la están cultivando, han percibido algunas de sus situaciones personales como un tipo de reprimenda por haber cultivado coca, ¿no? Y entonces pero siempre mantienen el cultivo del café. En esa medida hay momentos que la coca, dirían algunos autores en Colombia, dentro de ellos Floredilma Osorio, la coca se vuelve un cultivo de retaguardia, que en unos momentos es el principal y en otros es el que permite mantener todas las actividades productivas adicionales. Pasa una situación similar con el oro. Si bien el oro, la producción de oro es legal, en este lugar está ilegalizada, porque todo el arco minero dentro del que se encuentra este municipio, que es el arco minero de la Llanada, en el primer gobierno del siglo XXI en Colombia, el de Álvaro Uribe Vélez, decidió entregar en concesión a Anglo Gold Ashanti todo el arco minero de la Llanada, que hizo que todas las producciones campesinas de oro quedaran ilegalizadas. Bien, entonces, si bien a veces el oro tiene un muy buen precio, acceder a la infraestructura productiva para el beneficio del oro se vuelve muy complejo. Porque como es ilegal producir oro en esta región, porque no es propiedad de los campesinos, sino de la multinacional, entonces tener un molino se vuelve muy difícil, tener un compresor, que es fundamental en la producción de oro campesino, en la producción de oro de subsistencia, es muy difícil, acceder a explosivos es muy difícil y además en un contexto de conflicto armado en donde no se podía, el ejército prohibió para la minería considerada ilegal el acceso a explosivos, entonces se hacía 2 veces más difícil, ¿no? Sin embargo, aún así, el oro en este momento está en un mejor momento que la coca, ¿no? Igual la producción de café. Fíjense entonces que tenemos 2 puntos importantes para considerar para tomar la decisión de qué se produce, ¿no? De qué se produce, de cuál es el valor que nosotros legitimamos, ¿no? No solo el precio internacional de ese commodity, de esa mercancía, sino que además cómo yo percibo que esa producción, cómo yo percibo mi legitimación a partir de esa decisión productiva, de esa producción de valor, ¿no? Aquí, por ejemplo, es fundamental entonces comprender la, la, los postulados de E.P. Thompson, ¿no? Cuando habla de... se me escapó, bueno, ya lo vamos a recordar. Esta clase grabada se hace particular, ¿no? Cuando habla que detrás de los comportamientos económicos hay un comportamiento, hay una necesidad de comprender sociológicamente el comportamiento económico. No,
disputar un precio no es solamente disputar el acceso a ese bien, sino que es disputar mi propia subsistencia, ¿sí? Es lo que dice E.P. Thompson, mi propia subsistencia social, ¿no? Mi capacidad de permanecer como sociedad, ¿no? ¿Cuál es entonces el enfoque, cuál es entonces el aporte de la economía popular para la comprensión de la producción de valor en el espacio rural? Entonces, la economía popular permite comprender cómo trabajo todas aquellas acciones que, generando subsistencia, no son reconocidas como tal, pues no se comportan de acuerdo a tres características. Yo aislé tres, pueden ser muchas más, pero yo aislé tres que son las que más me interesan, porque resulta que dentro de la vida legal, ¿no? Trabajar no solamente es visto desde la óptica marxiana, y un poco lo que señala Raymond Firth, es el trabajo es la impresión de energía humana sobre un bien para producir una mercancía. ¿Sí? Dentro de nuestro mundo del trabajo, dentro de cómo se concibe el trabajo de manera oficial, el trabajo entonces tiene unos reconocimientos en términos de seguridad social, en términos de condiciones de trabajo, bueno, en una serie de relaciones con el Estado, ¿no? El trabajo permite una relación con el Estado, que la economía popular viene a decirnos, también es trabajo, incluso si no están mediados por una relación con el Estado. ¿Cuál es la relación con el Estado? La regulación legal del trabajo. Como aquí no hay una regulación legal, porque no hay contratos de trabajo, no hay seguridad social, no hay vacaciones, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo que no tiene acceso a esas condiciones, que es la característica número dos, no hay una regulación legal, pero además tampoco hay una relación salarial. En general hablamos de autoempleo o autoexplotación o de trabajo familiar, de esto ha hablado mucho la sociología rural, y además no hay una compartimentalización de la vida cotidiana, es decir, que el valor, lo que es la producción de mercancías, la producción de valor, se hace todo el tiempo en todas partes. Cuando yo estoy preparando el desayuno para salir para hacer también la comida de los trabajadores, estoy produciendo valor. Los trabajadores que vienen a arrancar la hoja de coca o que vienen a recoger el café, cuando estoy ayudando a hacer las labores cotidianas, cuando estoy haciendo las labores de formación de personas, es decir, ayudando a hacer las labores de tareas de los pequeños, en fin, ahí también se está produciendo valor, porque los niños y las niñas tienen unas funciones dentro de la actividad productiva, y entonces podemos decir desde la economía popular que aquí hay un trabajo que necesita ser reconocido, ¿no? Hay un no reconocimiento de la producción de valor que necesita ser reconocido primero y que necesita ser reconocido como derechos, ¿no? Y yo aquí entonces quiero cerrar con esta pregunta, que es la cultura. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este salto? ¿No? Si bien cultura es un término que tiene muchos significados, ¿no? Que puede ser usado de cualquier manera no, que tiene que ser usado, lo que uno está diciendo que es cultura, tiene que acotarlo muy bien para poder hablar de lo que quiere hablar. Eso es lo que pasa cuando cuando un término tiene muchos significados. Entonces yo me quiero centrar en dos aquí que, que son distintos, pero que los quiero usar para poder decir lo que quiero decir. Entonces, por un lado, hay quienes dicen que la cultura es un saber hacer, un ser en un entorno que los hace iguales a otros. Y hay otros autores que dicen que la cultura es un conglomerado de significados articulados con las relaciones de poder, ¿no? Entonces, hay un significado de la familia que se articula con una forma de ejercer el poder, hay un significado de la sexualidad que se articula con unas relaciones de poder, en fin, ¿no? Entonces, si yo tengo, como pasó hasta hace por lo menos un año en Colombia y en particular en esta región, una política pública de consolidación territorial que busca
hacer transformación productiva de los cultivos de uso ilícito, pero que primero señala que todas las dinámicas sociales que se encuentran dentro de las regiones que tienen producción de coca para cocaína son ilegales, entonces quiere decir que yo estoy diciendo que todas las formas de saber hacer, ser, y en los entornos que los hace iguales a otros, y además los significados articulados a las relaciones de poder en esos lugares, son ilegales también. ¿Sí? Y eso hace entonces que la política pública, hasta hace un año, se haya preocupado primero por hacer una presencia militar en los territorios, hacer una erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito y luego venir con los programas sociales. En otro capítulo hablaremos de los programas sociales. Está dentro de la bibliografía también mi tesina de grado de la maestría en desarrollo rural. Y entonces esto quiere decir que podemos hablar desde la economía popular que el valor es un modo, producir el valor es un modo para producir o disputar la igualdad, el acceso a derechos, ¿no? Diría Alexander Roy, el acceso a derechos y ocupar el espacio, hacernos visibles en el espacio, ¿no? Esto tiene unas dimensiones filosóficas que se extienden hasta desde Benjamin hasta Rancière, pero también será objeto de otro capítulo. En este caso, entonces, lo que yo quiero señalarles es que para el caso para los espacios rurales que se encuentran en las condiciones en las que está el municipio de Los Andes, la producción de valor, si bien toca y se superpone con dinámicas ilegales, es un modo de producir y de disputar la igualdad de quienes han sido olvidados permanentemente dentro de las dinámicas de relaciones sociales, de producción, en Colombia y en el espacio rural colombiano específicamente. Es básicamente lo que tengo por decir. Le cedo la palabra a Hernán. Muchas gracias por estar ahí viendo y atendiendo. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, como comentaba Juan al comienzo, esta es una clase que nos estamos compartiendo, esta clase centrada en mirar las disputas en los espacios rurales en torno al valor. Mi nombre es Hernán Vargas. Yo soy en principio militante del Movimiento de Pobladores, que es una organización una plataforma de organizaciones urbanas, pero en este caso estoy compartiendo con ustedes porque desde hace unos años vengo investigando el tema de las economías populares y la reproducción social como parte de un equipo que está integrado por Mariana García Sojo y Edith Pineda, que, bueno, hemos impulsado una iniciativa que hemos llamado Observatorio Venezolano de Economías Populares. Y bueno, y en función de eso, quería compartirles algunas de las cosas con las que hemos venido trabajando, ¿no? Fíjense que dentro de los materiales que nosotros tenemos, que recomendaríamos para esta sesión, está sugerido el informe periódico de la contribución de las economías populares a la soberanía alimentaria, el informe 1, que fue uno que lo hemos abreviado como IPSA. Lo sacamos alrededor de hace un par de años, y era un informe centrado en el estudio de 17 experiencias de la economía popular de distinto tipo en distintas zonas de Venezuela, que nos pareció una muestra interesante para poder establecer algunos elementos. Hoy les quiero compartir también, quiero trabajar entre algunos elementos que están presentes en ese material y, o sea, decir, algunas ideas que pueden ver ya ustedes con detalle en ese material, pero también quiero compartirles algo que está recién salido del horno, que es un informe, la continuidad de ese informe, ¿no? Un informe 2, que ya está centrado entonces específicamente en el análisis de la Organización de Economías Populares en torno a un rubro que es el café, ¿no? Este IPSA número 2 está centrado en el estudio de un caso que es un circuito económico comunal del café que se ha promovido en las montañas larenses, en el occidente del país. Pero bueno, primero entonces quiero
como partir de algunos elementos antes de como mostrarle algunas de las cosas que está en presentación. Fíjense que en el primer análisis que nosotros hicimos, en el primer informe que hicimos, partíamos de la reflexión, o un poco lo que queremos mirar es cómo desmontar algunos mitos que sostienen la idea, a ver, que permiten sostener distintos mecanismos de extracción de valor. Nuestra premisa fundamental es que específicamente en lo que tiene que ver con la garantía de la soberanía alimentaria en algunos territorios. Nosotros partimos de la idea de que, bueno, las economías populares en Venezuela son fundamentalmente procesos integrados por pequeños productores, pequeñas productoras, muchas veces familiares, algunas veces agrupados en formas colectivas, cuyo trabajo, a pesar de que pueda tributar a la reproducción de capital, su objetivo fundamental es garantizar reproducción de vida en los territorios donde habitan, ¿no? Y a partir de ahí entonces nos hemos planteado que, eh, bueno, nosotros por supuesto suscribimos la visión de soberanía alimentaria que ha venido construyendo la CLOC Vía Campesina en los últimos años, eh, bueno, que plantea como la capacidad que se tiene desde los territorios de poder garantizar un modo de producción que garantice las condiciones materiales de vida del territorio en función de los modos de vida y los patrones culturales comunitarios de estos territorios, ¿no? Entonces, fíjense, yo nada más quiero entonces poner de partida como marco que nosotros identificábamos que es importante, por un lado, desmontar el mito de que las economías populares aportan poco a la soberanía alimentaria nacional, ¿no? Un indicador concreto que teníamos de ello es que nada más 9 de las experiencias que estudiábamos hace un par de años, solo durante el 2019 garantizaron una cantidad de alimentos que estaba alrededor de 189.000 toneladas. Eh, Eso en el marco de una necesidad de consumo nacional total de 23 millones de toneladas, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero es una cifra muy pequeña, es apenas un 1%. En ese caso, el elemento central es decir, estamos hablando de apenas algunas pequeñas experiencias en un territorio, siendo un país que tiene registradas cerca de 20.000 cooperativas, alrededor de 44.000 unidades de producción familiar, cerca de 3.000 empresas de propiedad social, y eso únicamente en lo que tiene que ver con pequeños productores que han optado por registrar sus formas de organización para la producción. Pero asimismo tienes toda una vasta producción familiar que no está identificada. Otro mito que nos parece importante desmontar es la idea de que el consumo nacional se sostiene sobre la base de la llamada agroindustria. Allí hay un par de comentarios que quiero hacer, uno que referimos en el informe y otro que no. Uno es que el primero es que decíamos, bueno, nada más estas pequeñas experiencias que hemos analizado aportan el equivalente al consumo de 287.000 familias bueno, en el periodo de un año, ¿no? Eso más o menos en el caso venezolano es el equivalente a la mitad de la población de la capital de la nación, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, no es cierto que eso, o sea, que es poco el aporte al consumo nacional y que además el consumo nacional es fundamentalmente dependiente de la llamada agroindustria. Allí además toca decir que hay un elemento que también ha sido profundamente subvalorado, que es el aporte de la producción familiar a la llamada agroindustria. Cuando referimos además a la llamada agroindustria es porque queremos poner en cuestión la idea de una agroindustria que es como una cadena productiva que integra todos los distintos eslabones
cuando realmente las agroindustrias venezolanas están sentadas sobre la base de la producción familiar, ¿no? Es decir, nosotros, aunque en Venezuela aún no hemos logrado levantar cifras equivalentes a las que manejamos a nivel internacional del aporte de alrededor de 80-90% al consumo total mundial desde las economías familiares, desde la producción familiar, eh, hasta ahora los territorios donde hemos trabajado apuntan a porcentajes similares en términos de aporte, ¿no? Luego, otro mito que nos parece importante en términos de desmontar la idea del valor que aportan digamos, las economías de mercado y el poco valor que aportan las economías populares, es el tema de, bueno, de que requiere, su viabilidad es corta porque requiere mucha inversión nacional para poder sostenerse. Las experiencias en particular con las que trabajamos en ese primer informe son experiencias que tienen mecanismos de sostenimiento propios, ¿no? Tienen mecanismos de financiamiento propios, tienen fondos con los que administran y con los que sostienen la producción y la vida de las personas que trabajan que se organizan dentro de estos espacios. Eh, y además, hago el comentario de que en Venezuela además hay un proceso de, nada más por mencionar algunos, algunas franjas que son interesantes de analizar. Por un lado tenemos un movimiento cooperativista que en Venezuela puedes encontrar cooperativas de 40, 30 años que tienen procesos de financiamiento, de producción sostenida permanente, que no pasa por financiamiento, incluso a veces ni siquiera crédito, ¿no? Y así también tenemos el proceso de consejos comunales y comunas, que son formas de organización del territorio, a los cuales me voy a referir más adelante, eh, que también tienen mecanismos propios de producción este, que no pasan necesariamente por financiamiento o que en algún momento han obtenido financiamiento, pero ya a partir de allí sostienen procesos de producción propios. No centrados en el endeudamiento, que ahí además hay un tema importante. Ahí, desde esta idea de que la producción, el consumo nacional se sostiene sobre la base de la agroindustria, entonces tú encuentras unos agroindustriales cuyo proceso económico anual se centra siempre en la solicitud de crédito. Es decir, está recibiendo permanentemente crédito, a diferencia de lo que se instala como mito, que las pequeñas economías, las economías populares, dependen de financiamiento constante. En la práctica, al menos lo que nosotros hemos visto en algunas experiencias que hemos estudiado, es que estas pequeñas experiencias es muy esporádico la fuente de financiamiento o de crédito, bueno, algún tipo de financiamiento, y con ello entonces establecen mecanismos que les permitan sostenibilidad. No es el caso de la agroindustria. La agroindustria, su funcionamiento requiere del financiamiento, del endeudamiento como mecanismo cíclico, ¿no? Bueno, lo último que quiero mencionar, no para tocar de pronto todos los elementos del informe, pero al menos algunas ideas que quería como colocar de contexto, es la idea de que son procesos que tienen baja distribución, baja productividad, bajo rendimiento, digamos, en el caso agrícola, cuando realmente, al menos parte de estas experiencias que identificamos, el caso de Secocesola, identificamos que tiene un potencial de sostenimiento del consumo de la ciudad donde se ubica con mayor fuerza sus ferias populares de alrededor del 99%, ¿no? Es decir, en términos de capacidad de cobertura de las necesidades de consumo del territorio, de la localidad donde se encuentren. En el caso del mercado campesino comunal Ticoporo, no estoy refiriendo con fuerza a las experiencias porque no es un poco la intención, pero en este caso en particular, este mercado campesino comunal también ha logrado garantizar o apoyar el consumo del 70% de las familias de la localidad donde se ubica, ¿no? En este caso, la población de Socopó, en Barinas. Y al mismo tiempo, entonces, son espacios donde cuando tú analizas la cantidad de productoras que están involucrados, bueno, puedes identificar, al menos en el pedido que nosotros analizamos, que la producción de cada quien permitía sostener el consumo de 82
personas, ¿no? Lo cual además es un dato que es muy importante. Nosotros, no un dato, un elemento para el análisis que nosotros hemos venido desarrollando, que es, se ha posicionado, había estado comentando a partir de cómo uno de los enfoques nuestros es la deconstrucción de algunos mitos, y uno de los mitos que nos parece fundante es esta idea de la economía de subsistencia como algo peyorativo, ¿no? O sea, cuando quieres caracterizar un territorio y específicamente una cultura económica dentro de un territorio y desde los sentidos comunes quieres atacar o desmeritar esa experiencia, hablas de que no, es una economía meramente de subsistencia. Entonces, nos parece importante identificar la construcción del mito que habla de que una economía que esté centrada en garantizar lo que necesita consumir una población que produce lo que consume es una economía de subsistencia, una economía que no tiene importancia. Y sin duda, bueno, eso es parte de los mitos modernos, de los mitos de una sociedad centrada en capital, una sociedad que además tiene una lógica de reproducción de capital centrada en el despojo, y en la cual entonces el valor no está centrado en poder producir lo que necesitas consumir. Esto no tiene valor, ¿no? Y entonces desarrollas nociones o conceptos que están asociados a esa idea, ¿no? Como no tiene valor producir para el consumo, lo que tiene valor es producir para el mercado, entonces desarrollo la idea de la subsistencia como un concepto peyorativo. No necesariamente, ojo, implica esto que para nosotros la reivindicación esté en el término de la subsistencia, sino más bien quizás en el trabajo de otros, de nociones que estén como cercanas a lo que es el modo económico al cual nosotros hemos venido estudiando como central para garantizar la reproducción de la vida, ¿no? Un modo económico que esté centrado en lo popular, en lo comunitario, y que por lo tanto se garantice, quizás el tema de la autosuficiencia es una noción que se contrapone, ¿no? El término de autosuficiencia que refería Marx. Allí entonces doy salto, sí, específicamente a este segundo IPSA, este informe de la contribución de la soberanía, de las economías populares a la soberanía alimentaria, ya con un enfoque distinto, pero quiero referir algo que nosotros hemos visto allí que es central. O sea, una de las hipótesis con las que nosotros hemos trabajado durante varios años es justamente la idea de, de que, bueno, tal como planteaba Marx y luego Mesaro lo recuperaba, la reproducción del capital es fundamentalmente metabólica, ¿no? Y en ese sentido nosotros estuvimos estudiando, otro material que le recomendaría, trabajando sobre el tema del análisis de las dinámicas metabólicas o la disputa entre distintas dinámicas metabólicas que se establecen en un territorio. Una de nuestra hipótesis central es que en un territorio combaten permanentemente dinámicas metabólicas que están asociadas o que están orientadas hacia la reproducción del capital y del modo civilizatorio que sostiene el capital, y dinámicas metabólicas que están centradas en la reproducción de la vida. Y un modo civilizatorio alternativo que, bueno, nosotros creemos que es un modo fundamentalmente comunitario, ¿no? Entonces, menciono eso porque este segundo tema que quiero trabajar a partir de este informe tiene que ver con identificar las dinámicas de eh, cómo se contraponen dinámicas que están centradas en la extracción de valor, en el caso del café, contra dinámicas que están centradas más bien en la apropiación de valor para la reproducción de la vida comunitaria, ¿no? En este caso, fíjense, eh, nosotros trabajamos con una, este informe que lo trabajó Edith Pineda junto con compañeras militantes de este territorio, productoras de café, que vienen trabajando en la organización de circuito económico comunal en esta zona. Hago el asterisco de que el circuito económico comunal es una política pública que se ha generado en el último tiempo. Hay algo que omití en mi presentación,
desde marzo del año pasado he tenido tareas de gobierno, específicamente el Viceministerio de Economía Comunal de este país, que está ubicado en el Ministerio de Comunas, es decir, el ministerio encargado del tema participación en Venezuela. Eh, y esto es un poco el estudio del contraste entre lo que ocurre en un territorio, digamos, en términos generales, y un poco el desarrollo de esa política pública impulsada por las comunidades concretas de este territorio. Nosotros trabajamos entre dos parroquias de un municipio que está ubicado en el occidente venezolano. Estas parroquias tienen una capacidad productiva de café, esto nada más como para tener algunos datos de contexto, de 25.000 hectáreas aproximadamente. Eh, y bueno, y eso implica una producción de café eh, anual que está alrededor de las 10.000 toneladas de café, ¿no? Por año. Pero bueno, allí lo que quiero referir no son tanto estos datos, sino entrar directamente en el análisis. Fíjense, esta es una zona donde, donde la mayoría de los productores se identifican como pequeños productores, ¿no? Es decir, tienen entre 1 hectárea y 5 hectáreas aproximadamente, ¿no? Y la otra gran cantidad, alrededor del 37% de los productores, entre 5 y 15 hectáreas. Eso quiere decir que el 97% en ese territorio son pequeños y medianos productores. Los mecanismos de extracción de valor centrales que nosotros hemos identificado en este territorio obedecen al menos yo quiero identificar al menos unos 3 grandes mecanismos de extracción de valor, ¿no? Uno tiene que ver con mecanismos de endeudamiento informal, ¿no? Son mecanismos de financiarización. Nosotros durante mucho tiempo habíamos trabajado, digamos, los mecanismos de financiarización en un plano teórico. Venezuela, como, digamos, como un asterisco también, una nota al pie, en los últimos 10 años ha estado sometida a un conjunto de sanciones unilaterales de los Estados Unidos que ha significado un dramático descenso del ingreso nacional, ¿no? Y menciono ese dato porque eso ha alterado la estructura económica venezolana que siempre ha sido dependiente del ingreso petrolero, ¿no? Un capitalismo rentista centrado en el petróleo, y eso ha implicado, entre otras cosas, una caída abrupta de los mecanismos de financiamiento formal, es decir, de los mecanismos de financiamiento bancarios, ¿no? Frente a eso, por esa razón decíamos, bueno, realmente es un estudio por ahora teórico hablar de los mecanismos de financiarización en economías populares en Venezuela. Pero luego estudiando en este territorio nos dimos cuenta que los pequeños, este 97% de los productores en ese territorio, para poder producir, necesitan endeudarse. El café es un ciclo, es un cultivo que requiere varios años. Cada año va dando un poco, vas obteniendo unos granos de café que luego tuestas, mueles y conviertes en esa taza que nos tomamos diariamente. Eh, y yo como pequeño productor necesito entonces rociar con fertilizante, con algunos otros productos que permitan que la zafra, la cosecha, sea cada año de mayor calidad, digamos, entre comillas. No voy a entrar en el análisis técnico sobre eso, pero el modo de producción del pequeño productor de café está centrado entonces en poder, no tiene los recursos para poder acceder a esos insumos que necesita, así que generalmente encuentra un intermediario, que generalmente suele ser el que le compra el café, que le presta, ¿no? Le dice, yo te doy un saco con el paquete de NPK que tú necesitas y después tú me vas a pagar con cosecha. Me vas a pagar al cabo de un tiempo, una vez que obtengas la cosecha, me vas a pagar con 2 sacos de café.
Eso en esas montañas donde trabajamos, la gente le llama eso la dobla, ¿no? Porque es un mecanismo donde te dan una cantidad y tú tienes que pagar con el doble. En zonas muy cercanas incluso aplican algo que llaman la tripla, que te prestan un saco y tienes que pagar con 3 sacos. Entonces, ese es un mecanismo de financiarización que al menos, además, ahí otra nota al pie, es que desde septiembre del año pasado aproximadamente, la Bolsa de Nueva York, que no produce un gramo de café, determinó que el precio del café, del quintal de café, debía caer de $220 a alrededor de $160 por quintal de café. Eso ha significado que ese pequeño productor que se endeudó el año pasado no logró cubrir sus deudas y muy probablemente este año no pudo volver a endeudarse. Y generalmente eso implica que ese pequeño productor va perdiendo condiciones en su terreno porque no ha podido tratarlo, no ha podido fertilizar, pero además le toca vender su fuerza de trabajo en otro lado para poder subsistir, ¿no? Es decir, de pronto le trabaja a otro terreno, a, otro, a otros cultivos, para poder obtener entonces algún mecanismo de subsistencia. El otro elemento que nos parece ahí fundamental, este es un mecanismo ¿cómo se llama?, de extracción de valor en base al endeudamiento, ¿no?, a la financiarización de manera informal, que es muy probablemente un mecanismo que en este momento esté afectando a la mayoría de los pequeños productores nacionales de café. Vale decir, una nota al pie, es que este mecanismo ha existido durante muchos años. Lo que lo contenía, o uno de los elementos que lo ha contenido en los últimos 20 años, es que durante el periodo de lo que se ha llamado la Revolución Bolivariana, el nivel de financiamiento constante a los pequeños productores ha sido un elemento sostenido, ¿no? O fue un elemento sostenido hasta antes del inicio del proceso de sanciones que comentaba. Entonces, eso ha restablecido esta lógica de financiarización. Nosotros no la hemos estudiado hasta ahora en otras zonas vecinas, pero nos parece que es posible que existan mecanismos similares. Un segundo mecanismo de extracción de valor, otra forma de extracción de valor que nos parece importante reseñar, es la extracción de valor a partir del trabajo comunitario. Solo menciono un par de maneras, ¿no? Un par de formas que ocurren con cotidianidad. Una tiene que ver con el tema de la recuperación de vialidad agrícola. No, en estas zonas, la vialidad agrícola la vialidad rural es una vialidad que está, carreteras de tierra, decimos, cuyo material granular, la piedra, la arena, cuando estamos en periodo de lluvia, se erosiona y es muy difícil el acceso, el tránsito por esos territorios. Por eso es muy importante, al menos un par de veces al año, que hayan procesos de mantenimiento de esa vialidad. Generalmente implica recomponer el material granular, aplanar un poco el territorio, en algunos casos algunos trabajos de canalización de aguas. Y esos son procesos que fundamentalmente descansan sobre la organización comunitaria colectiva, es decir, los distintos productores, las familias productoras de la zona, trabajan en función de acondicionar estas tierras. Y eso suele ser compartiendo trabajo, compartiendo con producción para poder garantizar algunos insumos, compartiendo el vehículo, compartiendo maquinaria, compartiendo combustible, todo lo que haga falta para desarrollar de manera colectiva jornadas de recuperación de vialidad, incluso algunas veces también solicitando financiamiento del Estado para poder recuperar estos territorios. Asimismo ocurre con el tema del servicio eléctrico, ¿no? En estas zonas el procesamiento inicial, lo que llaman el beneficio del cultivo, que es básicamente como el lavado y secado del grano de café, requiere de electricidad, ¿no? Requiere de energía eléctrica. En estas zonas, los niveles de acceso a energía eléctrica son relativamente precarios, ¿no? Las redes a veces tienen condiciones de funcionamiento precarias y estas comunidades generalmente han trabajado las redes eléctricas que existen,
existen también por el trabajo comunitario que se ha dado a la tarea de empezar a ampliar las redes, sustituir, ¿cómo se llama?, tramos de las redes, poder garantizar incluso la vinculación de gestión con el gobierno o con los distintos niveles de gobierno formal que permitan entonces ir resolviendo el tema eléctrico en la zona. Entonces, menciono estos casos porque la vialidad y la electricidad en el proceso productivo, la vialidad por un lado permite el acceso del intermediario que llega con transporte de carga para poder llevarse la producción. Va, compra barato la producción y sale. Fíjense que no me refiero específicamente a lo que puede significar la compra barata de producción, sino me refiero al poder operar sobre la base de una logística que está siendo garantizada a partir del trabajo comunitario, así como tú estás pudiendo comprar café barato que ha sido, ¿cómo se llama?, procesado en una primera fase por unas redes eléctricas que han sido resultado del trabajo comunitario, ¿no? Entonces, no me estoy refiriendo a la apropiación de valor en el producto como tal, sino a un despojo de un valor que es resultado del trabajo comunitario o de un trabajo comunitario en sí. Entonces, esa es una forma de extracción de valor que nos parece que hemos identificado que tiene mucha fuerza, porque además es cíclico, es permanente, es metabólico. Todos los años, varias veces, la vida comunitaria está centrada, entre otros tipos de lucha, en la lucha por la recuperación de vialidad y las redes eléctricas que luego son incorporadas a las cadenas de extracción de valor del capital. Bueno, la última forma de extracción de valor a la que quiero referir, por supuesto, es la que tiene que ver con la depredación de la naturaleza. Esta es una zona donde el modo de vida y el modo de producción comunitario tradicional es el balance entre el cultivo de café, son zonas cafetaleras, así que siempre se ha sembrado mucho café, pero siempre compartido con la siembra de los otros cultivos que son necesarios para garantizar la vida de las familias que producen, ¿no? Generalmente maíz, granos, frijoles de distinto tipo, caraota, lo llamamos en Venezuela, plátano, eh, frutas, otro tipo de tubérculos, hortalizas, que puedan garantizar que las familias tengan cubierto lo que necesitan, la cría de algunos animales para poder garantizar la proteína animal. Esto con el tiempo ha sido cambiado por una lógica ¿cómo se llama?, de monocultivo. Cada vez más entonces desaparece la huerta o el cultivo para el consumo local y ¿cómo se llama?, y se extiende entonces la producción de café a todas las zonas. El café es además un cultivo altamente demandante de agua, bueno, en general como la actividad agrícola, pero entonces eso lo que implica es que ese balance que te puede dar tanto para la autosuficiencia como para la garantía y sostenimiento de los ciclos reproductivos de vida en estos territorios se ven desbalanceados frente a una dinámica de ampliación del monocultivo del café, que además generalmente en una lógica de extracción masiva, intensiva, el recurso fundamental para yo preparar un nuevo terreno al cual me estoy ampliando es la tala y la quema, ¿no? Ah, bueno, esta es una zona donde había una cantidad ¿cómo se llama?, de cultivos de distintos tipos, talo, corto, quemo, para luego entonces entrar con un nuevo cultivo. Por supuesto, esta es una lógica que estas zonas, que son zonas altas, en el caso de este territorio, de muchas zonas, de muchos acuíferos, una cuenca que está centrada, está clasificada, el Ministerio de Planificación venezolano lo define con un nombre que es muy poético, que dice que esta es una subregión denominada agua, vida y café, ¿no? Por supuesto, está centrado en la reproducción de agua y en la reproducción de vida, pero esta lógica de extracción de valor, eh, de depredación de la naturaleza a partir de ampliar la extracción de café, significa sin duda un riesgo material para el territorio. Fíjense, me disculpan, quiero tomarme unos pocos minutos para entonces comentarles cómo
identificando esos tres elementos de estas formas de extracción de valor que nos parece que han sido centrales, quiero referirles un poco cómo ha sido el mecanismo de organización en este territorio, es decir, la contraparte. Eh, Desde el año pasado ha venido ocurriendo, se ha venido revitalizando un tejido comunitario que ya en otra época, vía conformación de cooperativas, tenía algunos mecanismos que en el último tiempo se han venido analizando y retomando. Un poco parte del trabajo que nosotros hemos desarrollado en esta zona ha tenido que ver como con el rescate de experiencias previas, el análisis de cuáles habían sido dificultades en el pasado en la organización comunitaria para la producción y cuáles eran elementos fuertes que debían retomarse, ¿no? Entonces, hay algunas cosas allí que han venido ocurriendo en el último tiempo. Yo, a ver, en el caso venezolano, algo que define, en el territorio venezolano, define la organización comunitaria es la existencia de los consejos comunales. Los consejos comunales es una forma de autogobierno local, que está establecida en el marco legal venezolano e implica que la comunidad pueda elegir vocerías que se dediquen a los distintos áreas de trabajo que puede necesitar la vida comunitaria, ¿no? Es decir, que la comunidad puede elegir un comité de agua, un comité de electricidad, un comité de gas, un comité de salud, ¿no? Eh, y esos consejos comunales, que suelen ser en áreas que estén en alrededor entre 200 familias en las áreas rurales, más de 400 familias en las zonas urbanas, puedan entonces articular un nivel mayor, es decir, se puedan agregar, agrupar, para poder generar una comuna como un espacio de autogobierno en lo político y en lo económico de mayor alcance, ¿no? No voy a hacer mayor ¿cómo se llama?, profundidad en ese tema. Hay quien quiera interesarse en ese asunto puede revisarlo con mayor detalle, pero quería mostrarles que en el caso de esta experiencia, en el último tiempo, frente a lo que ha significado la crisis de la caída de los precios internacionales del café, esta fórmula de la comuna organizando a los pequeños productores ha permitido activar, articular varias comunas, en ese caso 8 comunas de este territorio. Todas estas cosas las pueden ver en detalle en este informe que pueden revisar como parte de los materiales de referencia. Eh, han logrado articular 127 consejos comunales y han logrado empezar a organizar a 210 familias en función de un modo de producción que está centrado en la lógica de agreguemos para poder construir una cadena alternativa de valor, donde el modo de distribución de la riqueza sea alternativo y ese modo de distribución de la riqueza esté centrado en poder producir sin endeudarse, poder garantizar las necesidades básicas de las familias que producen y poder aportar a las necesidades comunitarias, ¿no? Ese, digamos, en líneas generales ha sido como la, la estrategia de resistencia que se ha venido generando en fórmula de economía comunal. Quizá en este caso entonces podemos hablar de una economía comunal que integra, economía popular, pero donde la organización es central de la comunidad para poder construir cadena productiva y poder generar modos alternativos de apropiación y distribución del valor en función de la vida, ¿no? Yo nada más como para poder entonces expresar eso en números, este es un proceso donde la lógica asamblearia, es decir, que las comunidades de las cuales hacen parte estas comunas puedan conversar, discutir sobre sus principales necesidades y cómo esta organización de los productores, permita resolver las principales necesidades en el territorio. En este caso, entonces, eso se ha traducido en 98 asambleas. Esto fue hasta agosto de este año, empezando en junio del año pasado, que ha permitido entonces que cada una de las comunas definan vocerías para poder tener una instancia de planificación, eh, que permita entonces armar una cadena alternativa. Yo quiero referir allí entonces lo que implica
en términos de esta cadena alternativa, fíjense, aquí déjame ver si puedo ampliar un poco esto. Bueno, no sé cómo ampliar esta imagen acá, pero fíjense, en este gráfico donde están algunos círculos, podemos mirar cómo este conjunto de comunas y productores han venido organizando una cadena que ya no esté centrada solo en la garantía del cultivo, sino que tú puedas procesar el cultivo, transformarlo de manera industrial, puedas entonces garantizar la recuperación de la vialidad como parte de la cadena de valor, ya no entonces como algo que se apropia un intermediario, sino que las mismas comunas pueden recuperar su vialidad para poder procesarlo de manera colectiva, es decir, convertirlo en café molido, que luego pueda ser distribuido de la manera en la que ellos lo decidan, ¿no? Allí entonces ellos han venido definiendo mecanismos de comercialización, un eslabón de vialidad, combustible y transporte, un eslabón que está centrado en la formación, cómo transformar el modo productivo imperante hacia un modo agroecológico, hacia un modo orgánico. Para ello decidieron organizar una escuela agroecológica del café. Se han planteado la necesidad de entonces poder tener un fondo que permita comprar en colectivo insumos para la siembra, integrar la torrefacción. En este caso, estas comunas le plantearon al gobierno municipal, que tiene una torrefactora, que por cierto era una torrefactora con la cual el gobierno municipal no tenía cómo sostenerla, y entonces se alió con las comunas del territorio para poder garantizar la producción. Hoy día esa torrefactora produce cerca de 5 toneladas de café mensual, que es una cifra aún pequeña, pero que es mucho mayor de lo que anteriormente producía, ¿no? En este caso, además, lo que estas comunas han hecho es que le pidieron a un banco público financiamiento, crédito para poder garantizar, por un lado, la compra de insumos, por otro lado, la recuperación de algunas maquinarias dentro de esta planta municipal con la que se aliaron, también recursos para poder comprar cosecha a precios justos dentro de los pequeños productores que se van agrupando dentro de este esquema. Y por último, entonces, lo que quiero mencionar es que a partir de allí han definido como un esquema de redistribución del valor que se va generando. En el caso del café es un rubro como una mercancía de mercado, no es un rubro central dentro del consumo, el autoconsumo de la zona. Entonces, la distribución de la riqueza, la distribución del recurso que se genera, se ha definido en tres áreas fundamentales. Es decir, este circuito definió tener tres fondos, ¿no? Para la distribución de la riqueza. Uno, centrado en la gestión productiva, es decir, un fondo que permita que progresivamente reduzcas los niveles de endeudamiento y puedas entonces ir financiando tu propia fertilización. Dos, un fondo de apoyo a los productores, un fondo que permita entre todos colectivamente, como hace el movimiento cooperativista, garantizar la compra de alimentos, la compra de ropa, que son necesidades básicas que en muchos momentos del año las familias se ven forzadas a vender café muy barato, por debajo de lo que les costó producirlo, básicamente porque tienen que resolver la comida, ¿no? En este caso, este mecanismo permite que puedan empezar a hacer compra colectiva de alimentos, para que el pequeño productor pueda cambiar café por alimentos a un valor justo, o digamos, ajustado a lo que ha venido trabajando. Y un tercer fondo centrado en la reinversión social, es decir, que permita garantizar el aporte a las necesidades comunitarias en educación, salud, recuperación de servicios, ¿no? Esto, discúlpeme que además lo haya hecho como con poco tiempo, pero es una expresión concreta que hoy día ha permitido que esta experiencia trate de agrupar, organizar, para poder organizar una cadena donde el valor no sea extraído, sino que lo apropie, sea convertido, vaya fortaleciendo este esquema de cadena y pueda entonces generar un mecanismo de redistribución del valor, eh, bueno, que esté centrado en mejorar las condiciones de la vida de ese territorio, que permita producir, que permita que las familias tengan las necesidades básicas cubiertas y que permita aportar a la comunidad. Sin duda un esquema bastante
digamos, bastante materialista, bastante ortodoxo quizás en cómo ha venido siendo abordado, pero bueno, hay que recordar que los últimos años, insisto, no es el punto central de esta exposición, pero los últimos años de crisis en Venezuela en función de los mecanismos de sanción unilateral y el descenso del ingreso petrolero han significado una precariedad importante en territorios, en zonas rurales como esta. Estos mecanismos entonces están como centrados, o esta política que se ha venido potenciando en este caso, junto con el Estado, pero desde la organización comunitaria, está centrado en las necesidades básicas de este territorio. La consigna en este caso ha sido, bueno, una economía para la vida, ¿no? Una economía que desde lo comunal esté centrada en garantizar la reproducción social de la vida. O sea, bueno, yo dejaría hasta allí la exposición, los elementos que quería compartirles.